toman y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Eterno Padre, muchísimas gracias, Dios, por darnos la bendita oportunidad de conocer tu palabra. Gracias porque por tu palabra hemos sido llamados a tus gloriosos caminos, o mejor, a tu glorioso camino. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, en el único en quien tenemos salvación, el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias. Gracias por tener misericordia, por derramar abundante gracia sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Suplicamos, Dios, que en ese derramamiento de tu gracia, en este día, seamos, Señor, bendecidos por tu palabra, amonestados, confrontados, con el fin de edificarnos para tu gloria. Señor, gracias por cada hermano, cada hermana. Permite que el corazón de cada uno de ellos esté dispuesto como buena tierra a tu palabra, cual semilla deberá germinar y dar fruto. Así, Señor, también ruego que tomes mi vida, Dios. Glorifícate, Padre. Solo tus palabras pueden transformar. Haz que sea tu palabra, Señor, en este vaso de barro, en esta mañana, Señor, para bendición de tu pueblo. Oh Dios bendito, ruego, Señor, que por tu Espíritu Santo, que inspiró esta bendita palabra, tu Espíritu me esté dirigiendo y me esté guiando, Señor, en esta exposición, Dios Santísimo. Gracias, en nuestro Salvador. Amén. Una deserción condenable. Amados, son muchas las personas que desertan de sus responsabilidades. Un padre que abandona a sus hijos o a su pequeño hijo, quizás recién nacido. Algunos padres desertan. Probablemente un marido que abandona a su fiel esposa y abnegada madre y decide irse abandonándola, tal vez tras otra mujer. O hijos que abandonan a sus padres cuando estos, discapacitados ya por la vejez, se olvidan de ellos. Abandonos condenables, reprochables, a los cuales seguramente usted y yo emitiríamos algún juicio, señalando como algo injusto tal acto. Hoy, tomando este pasaje bíblico, debo hablar de una deserción condenable, y aunque las que mencioné son socialmente censurables, de la que voy a hablar en esta mañana es sencillamente horrorosa y terrible. Es abandonar al Señor Jesucristo. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, para hablar en este primer punto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Me corresponde a mí, a raíz de que la mayoría usamos la versión Reina Valera, explicar un poquito el término maravillado, porque en nuestro uso normal, maravillarnos significa estar sorprendidos, pero quizá en la mayoría de los casos sorprendidos gratamente. Pero aquí en el contexto está hablando de estar sorprendido
pero mejor es horrorizado. Tal vez sea la palabra más adecuada para este término que aparece aquí en la Reina Valera. Él no puede creerlo. Es algo que en su mente el apóstol dice: no puedo admitir que esto haya acontecido. ¿Qué fue lo que aconteció que Pablo menciona como algo no grave, gravísimo? ¿Qué es eso gravísimo? El texto claramente dice: de que tan pronto os hayáis alejado. Ahora, el apóstol está sorprendido, no puede creerlo. Él había llegado a aquellas zonas anunciando la palabra, entregándoles el evangelio de la gracia, de la justificación por medio de la fe, y ellos habían creído a la predicación que Pablo dio en esas ciudades. Habían recibido de buena manera el mensaje del evangelio. Pero ahora se entera Pablo que habían dejado el evangelio de la gracia de una manera tan rápida. Algo así, amados hermanos, como aquel esposo recién casado que quizá en la misma celebración abandona a su esposa y se va tras otra. Algo que debe sorprender, y él está en ese sentido, amados hermanos, compungido, además indignado, porque en la medida en que vayamos viendo el discurso que Pablo nos da en esta carta, hay momentos en los cuales él manifiesta su indignación ante esta comunidad. El gran problema es que habían dejado atrás el evangelio de la gracia, y eso tiene, amados hermanos, unas implicaciones terribles. ¿Qué es el evangelio de la gracia? Pues el evangelio de la gracia es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el don de Dios, es la vida eterna dada gratuitamente a aquellos pecadores que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz. Dios no ha pedido al pecador nada a cambio. Dios no invitó al pecador a una transacción, no. Dios ha llamado de manera misericordiosa al pecador que estaba condenado al castigo eterno por los siglos de los siglos. Lo llamó para darle ahora vida abundante en su Hijo, sin pedir nada a cambio. Ese evangelio presentado por el apóstol estaba ahora amenazado, como lo vamos a ver en el desarrollo de este sermón. Pero él dice: tan pronto, o sea, como con tanta rapidez, ustedes olvidaron lo que se les enseñó. ¿Cómo es posible que apenas el apóstol ha dado la espalda y se ha retirado de aquellas ciudades, ahora otros vinieron y fueron entonces, amados, los Gálatas, arrastrados tras un mensaje diferente? Él no puede creer, Pablo no pasa a creer que tan rápido lo hayan hecho. ¿Qué pasaría si un hombre pierde a su mujer porque ésta fallece? Y voy a suponer un caso hipotético, que aun por hipotético quizá no significa que no se haya presentado en la realidad. Su esposa fallece, y qué tal que a los 8 días él ya está con otra mujer. Ahora, si tiene hijos, o los familiares de su esposa, o los amigos que le conocen, estarán sorprendidos de que tan rápido se haya olvidado de su esposa y como que nada pasó. En este caso, el apóstol estaba, amados hermanos, ahora bastante aterrado por esa situación. Ahora, el asunto es que abandonaron, y yo debo mirar esta palabra que aparece aquí en el versículo 6, os hayáis alejado. La expresión en el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento, la idea es una deserción a la manera en que lo hacían los militares en la época. O sea, tiene más la connotación de una deserción
que en la época, cuando un soldado abandonaba las filas, por el simple hecho de abandonar las filas, era merecedor a la pena de muerte. O sea que no es cualquier abandono. Es un abandono supremamente gravísimo, y por ser gravísimo tiene una consecuencia devastadora. En este caso, un militar, cuando se retiraba de las filas sin importar el motivo, tal vez por enfermedad, tal vez por cobardía, probablemente porque le llegó un mensaje de algún familiar que estaba enfermo y le pedían que asistiera, pero un militar no podía abandonar sin permiso a sus compañeros, a sus superiores. Hacerlo de inmediato era tratado como traidor, desertor, y la consecuencia a la que se enfrentaba era de inmediato un juicio que le llevaría a la pena de muerte. Lo que Pablo está tratando de decir a los Gálatas es: ese abandono, ese alejamiento que ustedes han hecho del Señor Jesucristo, el haber desertado del verdadero evangelio, les hace merecedores de la muerte. Son culpables de juicio. Con esto debo ahora, hermanos, hacerles pensar que usted, que está conociendo la palabra de Dios, la palabra de verdad, y retirarse o abandonar o dejar el camino, usted no crea que es simplemente una opción más que usted tiene: ¿me quedo o no me quedo? No es así, porque el que nos llamó es el Todopoderoso, el que nos reclutó a sus filas es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida por nosotros en la cruz, el que no desertó aún viendo la magnitud del sufrimiento, del sacrificio. Él no abandonó, Él se mantuvo firme, y lo que Él espera es que también sus discípulos se mantengan firmes, independiente de las circunstancias, independiente de cualquier cosa que pueda afectarles. El apóstol Pedro, hablando de los que desertan, él dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio, y es que el perro vuelve al vómito y la cerda o la puerca recién lavada vuelve otra vez al fango. Esas expresiones de Pedro pueden parecer bastante grotescas y muy duras, pero es una realidad. Pedro estaba diciendo: cualquiera que deserta del camino es porque no era del camino, no pertenecía a Cristo. ¿Por qué el perro vuelve a comer del vómito? Porque es perro y se complace en el vómito. ¿Por qué la cerda con felicidad vuelve otra vez al lodazal? Porque su naturaleza le hace sentir bienestar estando en medio del fango. Pero a un hijo de Dios, apartarse del Señor es la cosa más trágica que le pueda acontecer. Y no hay excusas, no hay argumento válido delante del Señor. Ahora, eso les estaba pasando allí a los señores hermanos de la iglesia de Galacia. No nos debe pasar a nosotros. Y quiero con esto, amados, mostrarles que el gran problema en el versículo 7, tal como lo plantea Pablo, era que en el 6 ellos han abandonado a Cristo, al Señor. Abandonar el evangelio es abandonar a Cristo. Cristo es el evangelio. El evangelio no es una religión, el evangelio no es una ideología, el evangelio es una persona, y esa persona es Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. O sea que no estamos hablando de una iglesia más, no estamos hablando de un grupo religioso más. El evangelio no es una iglesia, el evangelio no es un grupo religioso, el evangelio es Cristo mismo, que se hace presente, que se manifiesta, que se encarna para nacer como un ser humano normal, pero que va a crecer para cumplir un fin trazado desde la eternidad, con un alcance hasta la eternidad.
va a la cruz porque así estaba diseñado el plan por el Padre Eterno, y entonces muere y luego a los 3 días se levanta y asciende, y en la actualidad desde que ascendió Él es el Rey, el único soberano a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y alabanza por todas las edades, como lo decía el versículo 5. Hermanos, el problema de los Gálatas es que, según el versículo 7, para pasar a este segundo punto, es que siguieron otro evangelio. Pero explica, amados, el versículo 7, el apóstol Pablo dice: no que haya otro. No hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Así como uno solo es el Salvador, como uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el evangelio es uno solo. Quizá usted ha visitado iglesias, ha estado en muchas iglesias y ha dicho: me gusta el evangelio de tal iglesia. Perdóneme, pero el evangelio no es propiedad de una iglesia. El evangelio es Cristo mismo. Por lo tanto, usted y yo debemos tener la suficiente atención y el suficiente cuidado, porque no se trata de muchos evangelios. Aun cuando nosotros, al referirnos a los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usamos la expresión plural evangelios, en el sentido más técnico debemos decir evangelio, no evangelios. El evangelio presentado a través de 4 escritores, uno solo es el evangelio. Por eso, al mirar en la Biblia, cada vez que ustedes encuentran este término, estará en singular, no en plural, porque el evangelio es Jesucristo, uno solo. Ahora, debo preguntarles: ¿hay falsos cristos? Pues si hay falsos cristos, hay falsos evangelios. Y es aquí donde el trabajo de la iglesia es prestar atención a la verdad revelada en las Escrituras, donde se nos presenta al verdadero Cristo. No al Cristo imaginado, no al Cristo a veces expuesto en determinadas comunidades, sino al Cristo que se nos revela a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Hermanos, no hay otro evangelio. Es otro, o mejor, parece otro. Deja de ser el verdadero evangelio cuando la iglesia, los líderes, comienzan a adicionarle cosas. El evangelio es incompatible con cualquier otra idea humana. El evangelio es inmezclable. O quiero decir que al mezclarlo pierde su propiedad. No es el mismo. En el contexto de los Gálatas, el gran problema fue porque algunos hermanos judíos, si se puede llamar hermanos, aquellos que habían creído en Cristo, la iglesia los trataba como hermanos, pero esos judíos que habían creído en Cristo ahora se acercaron a los creyentes gentiles y comenzaron a decirles: para que ustedes sean salvos deben circuncidarse y deben guardar la ley dada por Moisés. Si no hacen eso, ustedes no serán salvos. Y usted dirá: pues tal vez no sea tan grave. No, no es grave. Vuelvo a repetir, es gravísimo. ¿Por qué razón? Porque decir tal cosa es decir que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Y si ese sacrificio no es suficiente, es porque Él no es suficiente Salvador. Y si no es suficiente Salvador, es porque no es Dios. Es porque no es el enviado de Dios. Entonces es gravísimo. Hermanos, no se le puede adicionar al evangelio. El evangelio presentado por Pablo a los Gálatas era: ustedes vendrán a Cristo
cuando el Señor por su gracia los llama, colocando fe en sus corazones para que puedan responder a ese llamado. Y cuando Él los llame, Él los justificará. O mejor, Él ya lo hizo a través del sacrificio de su Hijo, y entonces les va a declarar justos. Les va a declarar no culpables a causa de la obra de Cristo, librándolos de la condenación eterna, del castigo eterno. Ustedes deben permanecer firmes en esa verdad. Por eso Pablo estaba tan extrañado de que ahora hayan aceptado que para ser salvos ellos tuvieran que hacer una u otra cosa con el fin de completar, como si el evangelio no fuese suficiente, como si la obra de Cristo no fuese completa. Por eso, hermano y hermana que está aquí en esta mañana, si a usted le preguntan en su trabajo, las personas que le acompañan allí en la labor y le dicen ¿qué debo hacer para ser salvo?, tenga cuidado con lo que va a decir, porque la tendencia es a decir que la persona debe hacer esto, aquello y aquello más para ser salvos. Cuando una persona le pregunte acerca de su salvación, muéstrele lo que Cristo hizo para que él fuese salvo, si él cree en Cristo. Ahora cualquiera puede estar pensando ahora y decir, bueno, pero yo tengo que hacer algo, y es creer. Claro, usted debe creer, pero el creer no es una obra suya. El creer es un don de la gracia de Dios dada por Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que si usted está aquí en esta mañana expresando fe en Jesucristo, no es porque usted sea más piadoso que aquel que no cree. Usted no está aquí porque sea de pronto más espiritual que otros que no lo están. Usted está aquí porque Dios tuvo misericordia y derramó fe en su corazón para que cuando Él le llamó, usted pudiera responder creyendo en Él y creyendo que el sacrificio de Él es suficiente para limpiarlo de sus pecados. Ahora, ¿significa eso que luego de haber creído puede seguir viviendo como quiere? No, no significa eso, porque la Biblia nos enseña, el verdadero evangelio enseña que el que el Señor llamó, derramando fe, poniendo fe en su corazón, justificándolo, Dios comienza a santificarlo. O sea que la santificación es una evidencia de la salvación dada por Dios a una persona. Todos los días nosotros debemos estar siempre reflexionando en esto, y es ¿qué tan santos somos ahora? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No somos perfectos, pero Dios nos va llevando por el camino de la santificación para un día presentarnos perfectos en su venida. Eso enseña la Escritura. O sea que la santificación es algo que debe manifestarse en nosotros. Usted es llamado santo por la Escritura. Nosotros somos llamados santos desde la palabra de Dios, porque hemos sido apartados para una vida agradable y conforme a la voluntad de nuestro Señor. Si alguien cree que por el simple hecho de decir creo, ya tengo las puertas abiertas en la eternidad, y que puede vivir aquí en esta temporalidad bajo sus propias pasiones, haciendo caso a sus inclinaciones bajas, pues está engañado, no ha entendido la verdad del evangelio. El evangelio del Señor ha venido para salvarnos y para
llevarnos por un proceso de santificación hasta que nuestra redención sea completada en el día de Cristo, cuando los muertos en Cristo serán resucitados y glorificados, hechos a la semejanza de Cristo, y los que estén vivos sean transformados, hechos a la semejanza de nuestro Señor y Salvador. Seremos semejantes a Él en gloria, dice la palabra. Pues hermanos, no hay otro evangelio. Ahora, hay un grave problema en los Gálatas en ese momento, y hay un grave problema en nuestros días, y es que estos empezaron a dar oído a lo que no debían escuchar. Tuvieron comezón de oír. Y yo debo pedirle algo: lee la palabra, estudia la palabra, escucha la palabra de Dios, escuche a Dios. Y yo no les estoy diciendo que para escuchar a Dios usted tenga que venir aquí a todos los domingos a escucharme a mí o a los hermanos que aquí predican. No, no estoy diciendo eso. Yo les estoy diciendo que ustedes deben ir aquí a la fuente, a la palabra de Dios, de tal manera que sentados ahí domingo tras domingo ustedes puedan juzgar lo que el predicador está diciendo. Y ojalá al final usted tenga el valor de llamar al predicador y decirle: usted se equivocó en esto, porque la palabra dice así. Porque la regla con la cual somos medidos respecto a la verdad es la Sagrada Escritura, y no el sagrado predicador que no existe. Estoy siendo claro con esto. Mis amados, preste atención a lo que oye. El creyente que comienza a escuchar diversidad de mensajes es como la esposa que comienza a escuchar en la calle elogios, tal vez de compañeros, tal vez de vecinos, y probablemente esas palabras seductoras comienzan a hacerle daño, a robar tiempo mental y después también a afectar sus emociones hasta el punto de que la lleva a tomar decisiones erradas y equivocadas. Los Gálatas fueron seducidos por un mensaje que les pareció atractivo, pero no era el evangelio, era otra cosa, era algo que parecía evangelio, pero no lo era. Así que hermanos, hay que tener cuidado con lo que oímos. Cuando usted ha oído la palabra, cuando usted conoce la palabra, usted no tendrá problema para escuchar una predicación de cualquier predicador. No tendrá problema, porque usted podrá oír con atención y discernir la palabra de Dios, si está ahí o no está. Si es un evangelio conforme a Cristo o es un mensaje religioso conforme a los hombres. Ser cristiano no es solo cargar una Biblia. Ser cristiano no es solo asistir a la iglesia. Ser cristiano, amados hermanos, es, y ser discípulo sobre todo de Cristo, es estar ahí al lado del maestro, escuchando su voz permanentemente y poniendo en práctica lo que el maestro dice. Hablo del Señor Jesús. ¿Sabe que a veces estamos muy pendientes de qué entramos por la boca? ¿Qué comemos, qué no comemos? Ahora, amados hermanos, creo que, bueno, no sé si esa ley pasó, pero los productos comestibles debían tener en sus empaques, envolturas, una información con el ánimo de advertir al consumidor del daño que ese producto le podría causar. O sea, se está llevando a la sociedad a tomar conciencia de que muchas enfermedades que hoy padecemos es a causa de no haberle puesto atención a lo que hemos consumido durante años. ¿De acuerdo? Pero estamos cuidando un cuerpo físico que tarde o temprano se va a descomponer, que tarde o temprano se va a deteriorar, y que por una u otra causa un día irá al polvo de la tierra. Hay cuidado por lo que perece, pero dejamos de lado aquello que tiene trascendencia, quiero decir, nuestra vida espiritual. Hermano,
tenga cuidado con lo que usted consume por sus oídos. Ahora, si yo les preguntara cuántas emisoras cristianas hay en la ciudad, es probable que usted pueda referir algunas. ¿Cuántos canales cristianos a los cuales la comunidad de fe tiene acceso? Tal vez mencionemos algunos. Y debo advertir que cuando lo haga, hágalo con mucho cuidado. No vaya a ser que usted termine intoxicado, mejor, envenenado por los oídos, seducido, arrastrado, desertando de las filas del único que nos puede salvar, de Jesucristo el Señor. Así que hay que prestar mucha atención. No solo lo que más, Jesús dijo, lo que entra por la boca ya sabe a dónde va a terminar. El Señor dijo, eso va a la letrina. Pero Él habló de lo que salía del corazón. Pero el corazón es alimentado por muchas cosas de las que nosotros escuchamos, oímos. Ten cuidado con lo que oye. Paso al tercer punto y último. Por causa de falsos predicadores, como lo plantea el mismo versículo 7, dice: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, se conforma a la verdad del evangelio. Y voy a decir esto, hermano y hermana, y a las personas que nos están escuchando a través de la internet. Quizá uno podría pensar, ese predicador es buena gente, ese predicador es amable, ese predicador se ve cariñoso, ese predicador se ve muy carismático, y eso termina arrastrando. No es el predicador lo que importa aquí. No es el carácter de las cosas que he mencionado. Sé que el carácter importa, pero quiero referirme no es a esos aspectos que seducen de un predicador. Preste atención a lo que él dice y cómo lo dice, midiéndolo por la verdad de la palabra. ¿Han sabido usted el caso de una muchacha que se fijó en ese muchacho que bien guapo, ojos bonitos, ¿verdad? Un rostro seguramente agradable, un cuerpo espectacular, bastante atlético, y la mamá le decía, ese no es. Pero el muchacho fue seduciendo, la verdad, fue diciéndole cosas bonitas, y tras esas cosas bonitas estaba escondiéndose una realidad desastrosa para ella. Y probablemente cuando ella ya está comprometida y seguramente casada con ese hombre, ella ahora está confundida y dice, no fue el hombre que yo conocí. Es que nunca lo conoció. Hay predicadores así. Tenga cuidado. Hay algunos muy amenos para escuchar. Y cuando uno está escuchando sin atención y solamente ahí seducido por el carisma, usted podría estar tragando cosas nocivas para su vida espiritual y podría estar convalidándolas. Hermanos amados, aunque es responsabilidad nuestra entregar un mensaje de la mejor forma y encarnar a la persona de Cristo en nuestra vida, tenga cuidado, porque usted debe no solo discernir el mensaje, sino las intenciones con las que el predicador está frente a usted. ¿Me expliqué? Bueno, el asunto es, hay falsos predicadores. ¿Cómo sabe usted que ese predicador es falso? Es más, en alguna ocasión en la ciudad de Cúcuta, hace muchos años atrás, los pastores de la ciudad, agremiados en una asociación, decidimos escuchar a un predicador de otro país. Sospechábamos que el predicador tenía una doctrina no conforme a la Biblia.
Por lo tanto, la asociación de pastores delegó a un grupo de pastores para escuchar al predicador en privado y luego si entonces intentar hacer una especie de concentración masiva donde este predicador expusiera la enseñanza. Me acuerdo tanto de que yo estaba dentro de esa comisión para escuchar al predicador y luego regresar a hablarle a toda la asociación de pastores. Y comenzó uno de los pastores de la comisión, el que más hablaba, que aunque yo hablo, él me ganaba. Pero en esa época hablaba menos. Era bastante joven para ese entonces y entonces también tímido. El asunto es que yo comienzo a oír al hermano que estaba dando el informe de parte de la comisión y dice él: estimados pastores, oímos al tal predicador. El 90% que él dijo era verdad, el 10% era mentira. Yo me quedé pensando, ¿y este cómo hizo para medir eso? Pero lo más curioso es que él estaba dando en su forma de expresar el informe, es un buen predicador, es un buen hermano. A la verdad solo el 10% es falso. Es un poquito de engaño que el predicador tiene, no hay problema. Hermanos, ante eso, yo hasta ahora estaba comenzando a estudiar la Biblia, pero me sorprendió que él estuviera avalando, porque desde temprano, aun cuando cada día uno va viendo mejor la verdad, más clara, en ese entonces sabía que para que sea verdad tiene que ser 100%. No es el 99.9, no, es el 100%. Si el 0.001 está ahí afectando, ya alteró, ya adulteró. Pues estos predicadores de los que estaban allí en Galacia habían adulterado la verdad, anexándole, colocándole alguito más. Decía el pastor Kinen en una conferencia acá que lo que más le gustó aquí en Colombia es que en Colombia da ñapa. ¿Recuerdan? Y él dijo, estaba emocionado porque aquí en Colombia usted puede pedir ñapa. Le voy a pedir algo, en el evangelio no hay ñapa. No habrá menos ni habrá más. Cristo en su medida es suficiente. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Entonces, mis amados, tenga cuidado con estos perturbadores que causan confusión. Y hay hermanos todavía en la iglesia que por no leer, por no estudiar con atención, son fácilmente arrastrados y pueden decir amén a cosas que, aunque tengan aspectos de la verdad, están mezclados con doctrinas de hombres y por lo tanto es un evangelio que adultera la obra de Cristo y por lo tanto creer ese evangelio no sirve en absoluto de nada. Por eso es que Pablo estaba tan indignado. Hermanos, los Gálatas estaban agitados mentalmente, habían entrado en una confusión, y lo que Pablo está haciendo aquí no es defendiendo su predicación. No es que ahora él estaba siendo visto con sospecha por parte de los hermanos, como que Pablo quería que solo lo escucharan a él. No, Pablo no está defendiendo su ministerio en ese sentido. Pablo no está defendiendo su predicación para mantener el primer lugar en la iglesia. No lo está haciendo. Él lo que está es velando por la espiritualidad de la iglesia y sabe que adulterar la verdad es matar la iglesia, es dañar la iglesia, es perjudicarla. Por eso Pablo estaba ahora actuando de forma apologética o en defensa de la verdad, cual también es una tarea para nosotros. Yo dije el domingo pasado aquí
de que debemos obedecer la palabra de Dios, pero no para ser salvos. Que debemos ser obedientes a la palabra porque Él nos salvó. O sea, la obediencia es el resultado de la salvación, no lo que causa salvación. Porque si fuera así, el joven rico hubiese recibido aprobación de parte de Cristo. Él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús pudo haberle dicho: bueno, eso era todo. Y Jesús le dijo: perdón, te falta una cosa. ¿Sabe qué le faltaba? La esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? El amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero solo se puede amar a Dios si usted ha sido impactado por el amor de Dios, porque Dios nos ha amado primero, y si ahora le amamos es en respuesta al amor que Él manifestó por medio de su Hijo. De tal forma que hay que obedecer, sí Señor, pero no para ser salvo. Hay que obedecer, sí Señor, porque soy un salvado. Pues una persona sin Cristo, ¿cómo puede obedecer? Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ¿cómo puede actuar en obediencia? Lo primero que hace el Señor es darle vida, es levantarlo de su condición de muerte, como lo hizo con Pablo. Postrado en tierra, Pablo ahora iba a ser renovado, Pablo ahora iba a ser revivido. Y cuando Pablo ahora dice: ¿quién eres, Señor?, confesando que Cristo es ¿quién? El Señor. Antes no confesaba Pablo así, pero luego que tiene este encuentro con Jesús, Pablo confiesa que Jesucristo es Señor. Y cuando él reconoce que Cristo es Señor, Cristo le da de inmediato instrucciones. Pregunto, ¿Pablo obedeció? ¿Pablo entró en obediencia para ser salvo? No, porque el Señor le había salvado. Y usted solo puede obedecer la palabra de Dios si el Señor le ha salvado. Hermanos, distorsionar la verdad es un terrible pecado, y quienes lo hacen serán juzgados por tan gravísima falta. Los predicadores, los maestros, los que exponemos la verdad de Dios, ¿sabe qué nos dice la Biblia? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Puede parecer bonito y hasta chévere pararse frente a la comunidad para enseñar la palabra. Mire, esto no es bonito ni chévere, esto da miedo. Si queremos hacerlo responsablemente. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a entregar un mensaje propio de mi humana sabiduría. Debo entregar el mensaje que el Señor Dios eterno nos ha dado para que lo entreguemos a la iglesia, y lo que hacemos es tratar de explicarlo, no porque no sea claro en la Biblia, sino porque tenemos serios problemas para entenderlo nosotros a causa de nuestra debilidad. Los tales están bajo maldición. Si usted observa el versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, bajo maldición. O sea que no estamos hablando de algo sencillo, de algo barato, superficial. No, estamos hablando de algo, amados hermanos, muy delicado y muy serio. ¿Es usted de los que escuchan cualquier clase de sermón? Me acuerdo que cierto creyente, un momento cualquiera de su vida, escuchó una emisora y ahí estaban haciendo milagros. Y la persona estaba encantada porque ahí se escuchaban cómo los demonios gritaban en la emisora. Y pasaban personas a testificar acerca de milagros y todo eso. Algo muy similar a lo que parecen esos canales de televentas. ¿Sí? Todo menjurje, toda crema es milagrosa. ¿Se han dado cuenta ustedes? O sea, eso, hermanos, es una cosa extraordinariamente engañosa. Es una mentira, es un engaño.
Y este hermano estaba escuchando esa emisora y decía: oh, he encontrado una emisora y yo puedo sentir el poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? Eso era lo que decía el mago de Samaria, haciendo con sus trucos mágicos cosas. ¿Y qué decía? Este es el gran poder de Dios, hasta que llegó el evangelio. Porque cuando llegó la luz, las tinieblas fueron derrotadas. Cuando usted conoce esta verdad, difícilmente va a ser engañado. Amén. Porque su oído se entrena para escuchar. Y cuando usted observa que el evangelio que le están presentando es un evangelio centrado en el hombre, no es el evangelio de Cristo. Pero muy bonita la alabanza. Los músicos cantan maravillosamente. Todo eso puede ser bonito, puede tener las mejores sillas, puede tener mucha comodidad esa iglesia. Tenga cuidado. No está en eso la verdad del evangelio. No se deje encantar como los encantadores, ¿verdad? Que cogían la flauta y empezaban y encantaban la serpiente, la hipnotizaban. No se deje hipnotizar por estas cosas. Mire, si usted viene acá, hermano y hermana, voy a pedirle esto y le voy a decir con mucho respeto, con mucho amor, también con mucho temblor. Si algún día le preguntan: ¿usted por qué va a esa iglesia? No diga: no, es porque allá las sillas tienen un poquito de espuma y en las que yo estaba antes eran muy duras. Por favor, no haga eso. Otros dirán: no, hermano, es que me gusta ir allá porque el hermano Libaniel canta bien, su esposa lo hace muy bien y los chicos cantan hermosamente. No diga eso. No nos haga quedar mal. Aunque ellos lo hagan bien, eso no es lo más importante. ¿Qué cantamos? ¿Qué decimos? ¿Ha estado atento usted a los mensajes? No diga: me gusta escuchar al predicador porque el hombre es como buen predicador. No sirve de nada. Los mensajeros del infierno tienen muy buenas técnicas para engañar y encantar a multitudes. No se deje engañar por eso. Así que usted estudie la palabra, escuche la voz de Dios. Hermano, si un ángel del cielo, oído a eso lo que dijo Pablo, está hablando obviamente de forma hipotética, no iba a pasar eso, pero él dice: si un ángel del cielo, si hubiera esa posibilidad que un ángel viene y se le presenta y le dice algo distinto al evangelio dado por el Señor Jesucristo y los apóstoles, usted de inmediato debe cerrar sus oídos, porque ese ángel, si fuera el caso, es un maldito por Dios. No sé si me hice entender. Yo sé que la expresión no suena pesado, pero es que esa es la idea del texto bíblico. Entonces, hermano, esa persona no trae bendición, esa persona trae maldición, así venga del mismo cielo. Ahora, o si era un predicador reconocido, quizá porque decía la verdad y era el predicador de sus afectos, pero si se ha desviado de la verdad del evangelio, no es digno de ser escuchado, porque las ovejas de Cristo, sus oídos están atentos a la voz de su pastor, y el pastor es Jesús. Es gravísimo que no nos afirmemos en la verdad revelada en la Escritura, pues esto hace que cualquier viento de doctrina nos mueva. Supe de una mujer que estaba escuchando a predicadores muy serios y estaba ella deleitándose en las doctrinas del evangelio, pero ahora después con el tiempo me entero que está hablando de la autoridad suprema y del ser supremo, pero ya no hablando de Dios. Ya está hablando de otras cosas extrañas. Se desvió, apostató.
de la fe. Usted no debe desviarse ni a diestra ni a siniestra. Y con eso no le estoy diciendo que si usted se va de la iglesia usted se desvió, no. El día que el Señor, por voluntad de Dios, usted tenga que irse, váyase en el nombre del Señor, pero nunca se aparte de la palabra de Dios. Me hice entender. Si usted se va de esta comunidad, va a otra donde la verdad del evangelio es expuesta, Dios lo bendiga y lo ayude. Dios lo guarde, Dios lo proteja, porque la verdad de Dios no solo está aquí. La verdad de Dios está donde quiera que la palabra es expuesta con seriedad para bendición de la iglesia y no por motivos egoístas de los hombres que usando la piedad tienen la piedad como fuente de ganancia. Puestos en pie, por favor. Recuerde, el verdadero evangelio es el evangelio donde Dios te salva gratuitamente. Yo sé que hay hermanos que dicen, pastor, yo todavía soy pecador. ¿En serio? Porque es que a mí me sucede algo parecido. O sea, estamos en el proceso entonces de santificación. Y si estamos en el proceso de santificación es porque todavía hay pecado en nosotros, porque el pecado hace presencia en nosotros. Y podemos decirle gracias por salvarme, Señor, porque si fuera por mi nivel de santidad, la paila más caliente del infierno sería la que merezco. Bueno, estoy hablando cosas, ¿no? ¿Está entendido el asunto? Dios te salvó. Lo hace por gracia y usted solo es justificado por la fe, no por nada que usted haga. Pastor, entonces yo no vuelvo el otro domingo, si ya. Quiero decirles que todos los que han sido justificados por la fe aman la comunión con el Señor y la comunión con el pueblo de Dios. Y aman adorar a Dios, y aman bendecirlo, y aman exaltarlo, y aman caminar con Él. Ya no para lograr algo, ahora lo hacemos por pura gratitud. Porque Dios por su Espíritu Santo pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Ahora al salir usted irá a almorzar. ¿Alguno va por decreto a almorzar? Quiero decir por obligación. Yo a veces veo que a los niños se les dice coma y hay que obligarlos a comer. Uy, yo creo que eso es muy difícil, hermano. Comer por obligación así. Pero cuando uno tiene hambre, cuán rico es el alimento. Cuán delicioso es ese arroz con ese huevito y esas tajadas de maduro. Manjar. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque hay una necesidad y ahora nos acercamos a Dios porque sentimos que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer, que solo lo necesitamos a Él. Solo Cristo es suficiente. Solo Él es suficiente. Vamos a orar. ¿Qué tal si preparamos una canción de las que cantamos ahora? Para terminar con una canción, reconociendo a ese Señor Dios Todopoderoso a quien damos gloria. Padre, te doy gracias por tu inmenso amor, Dios, por tu inmensa misericordia. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme, Señor. Siendo un vil pecador como cualquiera, te plació, Altísimo Dios, en tu infinita bondad, amor y misericordia, llamarme de la oscuridad, de las tinieblas, llamarme del lodazal, para lavarme por medio de la sangre de tu Hijo, por medio del sacrificio de tu unigénito. Ahora yo pueda tener perdón de pecados y como fin la vida eterna. Señor,
muchas gracias.